¿Será que nos puedas apoyar poniendo la canción Perdí mi religión? Es de Un Corazón. Con esa vamos a iniciar. Porque ya lanzaste el en vivo, ¿va, Cielo? Para que eso ya estás en vivo, de hecho. Perfecto, para que ese esté de fondo. ¿De quién es? De Un Kim Corazón. Richard se llama. Pero es Perdí mi religión, Kim. Ahí está. Indio Mar. Kim Richard. Ya está, ¿no? Ahí ya está. Ya hace rato ya está. No, ya está en la lab, me refiero. ¿Por qué no la pusiste tú de tu lado? Porque no me daba el espacio y si quiero usar esta, se bloqueaba la imagen. Déjame copiar el enlace. Corazón, con esa vamos. Hola, hola a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este en vivo que estamos por comenzar, estamos por iniciar. A los que se van conectando a través de Facebook Live también. Estamos en la 106.7 FM Radio Rescate. En un momento empezamos. Vamos a hacer una prueba aquí con los micrófonos. Sí. Uh-huh. 1, 2, 1, 2, listo. 1, 2, 2, 3. Probando aquí, probando nuestro micrófono, probando micrófono 1, 1. Muy bien, estamos en sintonía. Hola, hola, ¿se escucha? Probando, probando. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Probando aquí, micrófono 2. Se escucha, sí, bueno, sonido. Ya estoy hablando. Por eso habla, para que se sepa que se escucha. ¿Sí, Rosy? ¿Ya se escucha? Creo que todavía no. Hola, hola, probando micrófono 2. Que nadie apague mi voz. ¿Qué pasa? Estamos totalmente en vivo. Gracias a los que ya se van conectando. Por favor, en lo que damos este espacio, ayúdanos a compartir. Déjanos tu reacción, compártelo en tus redes sociales. Vamos a estar haciendo también la grabación. 1, 2, 1, 2. ¿Está desconectado? Eso ya nos... Si quieres, probamos el chiquito. Ajá, checa. Porque ¿quién lo está usando ahorita? No. Lo ocupan normalmente. Bueno. A ver. Bueno, probando. Hola, ¿se escucha? Listo. Entonces, Me quedo con este. muy bien. Perfecto. Ya estamos del otro lado. Voy a repetir esta... ¿Lo quieres probar otra vez? Si quieren, me pasamos otra sala. Quieren comer para allá, Ya, dale. No sé, tú. a la hora que Ya Listo. estamos. Listo, muy bien. Muy buenas noches a todo el bello puerto de Salina Cruz. Estamos transmitiendo desde la 106.7 FM en Radio Rescate. Nueva temporada, nuevo año, nuevo episodio, pero el mismo programa. Esperanza para la familia. Bienvenida, Monse, ¿cómo estás? Bien, aquí con este aire y este norte. Creo que en los 6 años que llevamos viviendo acá no nos había tocado otro tan fuerte. Yo no recuerdo uno tan fuerte. La verdad es que está a todo lo que da. Para algunos, qué rico, qué delicioso.
pero para otros que están a la intemperie, que sus casas no están quizás tan en peligro, pero gracias a Dios estamos bien por acá y les enviamos igual bendiciones a todos los que están escuchando. Esta es la 106.7 FM, sintoniza esta radio, es una señal que viene del cielo y pues hoy vamos a tener un programa bonito, hermoso, que está comenzando, el programa que tenemos para este día, siendo 15 de enero del año 2026, este episodio que le llamamos Legalismo Bajo Cero. Y bien que se siente el frío ya. Vamos a venir con nuestro disfraz de guantes, bufanda. Pero no logré convencerlo. Con todo el gorrito. Íbamos a poner un set aquí donde iba a caer nieve y toda la cosa, pero... Ahí con los filtros se lo ponemos. Exacto. Sí, el legalismo bajo cero. Esta temporada que comienza hoy, que empezamos con un nuevo episodio, vamos a ir abordando temas un poquito difíciles, un poquito desafiantes, temas que van a estar bastante controversiales, pero sobre todo a la luz de la palabra. Queremos exponer los temas donde efectivamente el mensaje mal transmitido de la palabra de Dios, el mensaje donde hay un conflicto de lo que muchas veces enseñamos y lo que muchas veces ponemos como doctrina en nuestras iglesias, puede llegar a ser muy dañino, puede llegar a ser muy perjudicial. Y precisamente hoy el tema habla de algo que pone como fundamento y como base lo que Cristo vino a hacer aquí en esos 3 años y medio que estuvo en esta tierra, pero sobre todo enseñarnos algo más allá de lo que es la religión. Y legalismo bajo cero es eso. Evidentemente que el legalismo lo podemos nosotros definir como aquel pensamiento rígido, aquel pensamiento firme que no está dispuesto a cambiar, que no está dispuesto a negociar, que encuadra básicamente las enseñanzas y que son llevadas al pie de la letra y no hay margen de salida, no hay margen de interpretación que se pueda variar. Saludos hasta Tamaulipas, hasta Tabasco, saludos a todas las personas que nos están escuchando, hasta Villahermosa, Villa Macultepec también nos están escuchando, a todas las personas que están ahorita conectadas a través del TikTok, bienvenidos. Esperemos que podamos compartir a través de esta enseñanza, a través de esta palabra, que pueda ser de edificación para tu vida. Listo, vamos a arrancarnos sin ningún problema. El estudio que vamos a hacer hoy va a estar basado en el libro de Juan, específicamente en el capítulo 9. Hay una escena importante que sucede en el ministerio de Jesús y si te parece bien, pues iniciamos con eso. El capítulo 9 de Juan es una continuación de la narración del capítulo anterior. En el capítulo anterior hubo un conflicto muy grande entre Jesús, sus discípulos que iban con él y los fariseos. El capítulo 8 de Juan habla precisamente acerca de que Jesús estuvo a punto de ser apedreado y termina precisamente mencionando que Jesús sale de medio de ellos porque la situación se llegó a tal tensión que a Jesús se le acusa de herejía, se le acusa de blasfemia, más que herejía, se le acusa de blasfemo. Ándale. Y pues en una situación en la que su vida de alguna manera ya hay cierto riesgo de la presencia de Jesús, ya hay un ambiente en el cual los líderes religiosos están inclusive ya hay una voz que se está corriendo en el cual dentro de las sinagogas hablar de Jesús está prohibido. Creer que Jesús es el Mesías es digno de ser excomulgado de la congregación. Y a estas alturas, en esta situación, Juan narra un acontecimiento que es trascendental y vamos a ir adentrándonos verso por verso en esta maravillosa historia que tiene tanta riqueza, pero que expone a la luz muchas cosas. Y la primera que expone es que
Jesús menciona, ¿no?, que iba de paso o iba en algún lugar cercano a la zona de lo que es Jerusalén. Pudiéramos decir que él está cercano a lo que es el templo y todo esto, y él ve a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo primero que podemos ver que cuando sale esto en la plática, lo primero que yo decía: oye, qué relación tan bonita o qué relación tan amena tenían los discípulos con Jesús, que podían preguntarle lo que quisieran. Y aquí es lo primero que me gusta resaltar en esta historia, ¿no? Que los discípulos tenían la confianza de estar con su maestro y preguntar: bueno, ¿y qué pasa aquí? Por lo regular, los discípulos o los seguidores de algún maestro, de algún rabí en la cultura judía, pues eran esos aprendices que en todo tiempo iban a tener de referencia las definiciones o los conceptos que el rabí les marcara, y ellos no tenían pena por preguntar. Los discípulos, tan quitados de esa pena, tan normal y cotidiano, querían saber, y la pregunta, la verdad es que es bastante peculiar, porque están pasando al lado de una persona con una tremenda necesidad, que pues tenía una ceguera tremenda, había nacido ciego, ¿no? O sea, es increíble. Tremendísima, tan tremenda que había nacido ciego. Y la pregunta fue: bueno, ¿y quién peca? ¿Por qué hacen esta pregunta? Es que esto es algo importante. Yo he escuchado predicadores decir: ay, estos discípulos, ¿cómo van a preguntar que si quién pecó? ¿Cómo? Es más, ¿cómo es posible que piensen que un niño puede pecar en el vientre? Porque esa es la referencia. Las dos preguntas que hacen los discípulos es: ¿pecó él acaso? O sea, ¿pecó él antes de nacer para nacer ciego? ¿O fueron sus padres? Y es que eran dos corrientes que se enseñaban dentro de la tradición judía. Se enseñaba y se creía, una parte de esta corriente creía que efectivamente, ya que el alma era eterna, el alma tenía una preexistencia. Entonces se consideraba que en algún momento esa alma pudo haber pecado. O sea, ¿por qué? Porque ese era el pensamiento que se tenía, que al existir previamente el alma, antes de que llegara al cuerpo formado, ¿sí? ya había la posibilidad. Uno de los salmos que también reforzaba esta teoría para los judíos era el salmo que David menciona, ¿no? En pecado fui concebido. Ándale, y otra idea que también refuerza, ¿no? La idea que ellos tenían. ¿Se acuerdan de ese Proverbio 26:2? Lo hemos usado en muchas ocasiones, y yo creo que a veces es como para darle el clavo a algún problema que alguien está teniendo. Por ejemplo, Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ese es otro aspecto que también se menciona posterior. O sea, aquí la primera pregunta que debemos de aclarar es: ellos habían escuchado en las sinagogas que se podía pecar desde el vientre. Por eso la pregunta a Jesús es: maestro, efectivamente aquí, ¿cuál es la razón por la cual este hombre nace ciego? Y si ellos creían en lo que Proverbios 26:2 acabo de leer, y que eso es un proverbio, es un consejo, no podemos decir que de ese consejo vamos a hacer como que una ley. Sí, entonces toda maldición vendrá sin causa, por algo es que este pecado vino y por algo está ciego. A eso me refiero. Lo otro que se enseñaba era que a causa de los distintos pasajes que puede uno encontrar, donde, por ejemplo, en la Biblia habla, en el Antiguo Testamento se habla de que Dios visitará la maldición de los padres a los hijos, y esta maldición hace referencia al pecado de la tercera, cuarta y hasta la cuarta generación. Entonces, otro pensamiento rabínico acerca de la tradición consideraba que efectivamente este muchacho había nacido precisamente porque Dios recordó o les hace recordar de alguna manera su ceguera, les hace recordar que de alguna manera aquí hay una maldición, aquí hay un pecado que probablemente sus padres no confesaron, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando presenta sacrificio, ofrenda, o no lo ¿expiaron? No lo expiaron,
pasaron a través del procedimiento del ritual de la ley mosaica, y pues este muchacho nació así. Por esa razón es que son estas dos preguntas. O sea, estas preguntas son válidas, pero aquí Jesús saca a la luz una situación en la cual no desmiente el hecho de que el pecado no tenga consecuencias, porque efectivamente dice, no hay maldición sin causa, pero hay una corriente muy fuerte en las iglesias, evangélicas, cristianas, donde utilizan el pecado como una forma de mantener constantemente lo malo en la vida de las personas. ¿A qué me refiero? Si pasa algo malo en aquella persona, si hay una mala situación, si hay una enfermedad, llámese un problema familiar o un problema de deuda, cualquier cosa que sea mala, o sea, una maldición, se convierte automáticamente en un punto de señalamiento para decir, tú estás en pecado. Porque es lo más fácil de señalar y decir, bueno, si algo malo te pasó es porque algo malo hiciste. Si algo malo estás atravesando es porque algo. Y ciertamente hay decisiones que tomamos mal y que esas nos van a llevar a circunstancias no deseadas y momentos difíciles y todo. Pero no es posible que le demos mayor peso a la maldición que al hecho de lo que Cristo haya hecho en la cruz. Entonces aquí los discípulos están atravesando esta duda, quieren saber, bueno, lo que culturalmente hemos aprendido, resuélvenoslo, Jesús. Y a quién más, ¿quién más que preguntarle que al Mesías para que nos saque de esta duda? Bueno, y aquí ¿quién pecó? Pero la respuesta que Jesús da en el siguiente verso, vamos a ese, ¿verdad? En el verso 3. En el verso 3. Jesús le responde, ni este pecó, ni sus padres, le dicen. No es que éste haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí es importante que mencionemos que Jesús no solamente está haciéndoles ver a ellos que más allá de la cuestión de la maldición, o sea, más allá de la cuestión de efectivamente, aquí hay algo que no está bien. Aquí hay un hombre que dentro de la creencia judía, tiene una maldición, tiene un estado inconveniente, pero Jesús está aprovechando esta situación para volverlos a enfocar en lo que verdaderamente es importante, donde Él está mencionando que su nacimiento no solamente puede ser una cuestión de pecado o no, y no se trata de darle el énfasis de dónde se origina esta maldad, sino que ahora Jesús en escena les menciona que Él ha sido enviado para precisamente hacer estas obras y que Él es la luz de este mundo, con el cual Él va a presentarnos con claridad todo el propósito de cada una de esas cosas a las que Él vino, porque Él está dando un propósito a este hombre que ante los ojos de los demás y ante los ojos de la gente y ante los ojos de la religión es un vil pecador, o sus padres pecaron, pero alguien hizo aquí algo malo y ahora está pagando sus consecuencias. Pero la perspectiva de Jesús no es esta perspectiva de condenación, es una perspectiva de oportunidad. Es una perspectiva donde ahora está viendo por encima de las circunstancias y por encima de el juicio, porque ya hay un juicio. Este pecó, pero ahora Él pone por delante la misericordia, la benevolencia, y dice, este hombre ha nacido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús rompe el enlace que hay entre la conducta de la persona y la aflicción por la que esté pasando, para dar entonces la oportunidad donde Él brille, donde Él pueda hacer algo. Y Él dice muy específicamente, aprovechen mientras está el día, dice en el verso 4 y 5, porque es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Y mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. En la noche viene y ahí nadie puede trabajar.
también ahí les está dando una enseñanza a sus discípulos a decirles, hay que ocupar bien el tiempo, olvídense tanto de saber el origen o el por qué y quién pecó y mejor hagan lo que se les envía a hacer, ¿no? Él poniéndose, por ejemplo, de que fue enviado por Dios. Y esta parte es donde podemos afirmar algo que también el apóstol Pablo dice más tarde en Efesios 2, cuando dice que nosotros fuimos preparados para hacer buenas obras, que fuimos escogidos de antemano para andar en esas buenas obras, porque hay actividades, hay acciones y obras que los hijos de Dios que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que ahora tenemos una mentalidad de servirle al Señor, hagamos estas obras que agraden al Padre, ya no estar buscando culpables entre la gente y entre la sociedad, vamos a hacer la obra que Jesucristo nos está modelando que Él vino a hacer en la tierra. A eso fuimos llamados, y es que el Señor deja en claro, porque dice, tenemos un tiempo determinado, mientras el día dura, nosotros estamos llamados a hacer la obra. O sea, esto también lo puedes llevar a una referencia en el plano personal. Tú que eres creyente o tú que has conocido de las cosas de Dios, tenemos un periodo de día. ¿Qué es ese periodo de día? Probablemente sea nuestra vida. Nuestra vida tiene un fin, tiene un punto en el que ya el sol se va a ocultar y pasamos a la noche. Y Jesús dice, en el día se trabaja y en la noche se duerme. Tú y yo, si creemos que Cristo está en nuestro corazón y vivimos para el Señor, tenemos una promesa, ¿no? De que Él, aunque estemos muertos, seremos resucitados, ¿verdad? Y seremos vivificados. Pero también tenemos un periodo de tiempo en el cual estamos llamados a mostrar la misma luz a la cual a nosotros se nos ha mostrado. Porque Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy de este mundo. Entonces no podemos vivir una vida en la cual conocemos de Cristo, hablamos de Cristo, buscamos de Cristo, nos relacionamos con Cristo, pero no mostramos esas misericordias para con el mundo, no mostramos ese acto de compasión para con el mundo, no salimos allá afuera, nos quedamos en nuestras cuatro paredes, nos quedamos encerrados y no tenemos compasión de la gente que está afuera, como este ciego que lleva años en la misma condición, sabiendo que su vida no va a cambiar, sabiendo que no tiene otra opción, porque lo único que podía hacer este hombre al ser ciego de nacimiento era mendigar. Y eso era lo que se había dedicado su vida. Imagínate estos padres que ven, imagínate la impresión de una madre, ver a su hijo que algo falla, algo está mal, algo no se nota normal, ¿no? Y no tener en ese entonces un médico, no tener nada de referencia para saber qué pasó. Peor aún, que tienes a la religión alrededor, que enseguida que se enteran que el hijo ha nacido ciego, lo primero que van a decir es, miren, pecó. Parece ser que alguien no hizo bien su tarea de expiar pecado. Parece que alguien no trató de manera correcta la ley de Moisés. Parece que alguien no se cuidó. Y imagínate vivir en este ambiente hostil. Sí. O sea, vas a la sinagoga, tú como padre vas a la sinagoga y lo primero que hay es señalamiento de, oye, ponte a pensar a ver qué cosa no hiciste, que a lo mejor fue un sábado que por ahí te levantaste y se te olvidó, que, o sea, hay algo, está como los amigos de Job, ¿no? Los amigos de Job estaban diciendo, sí, Job, confiesa que hiciste algo malo, pero ya dilo. Y el pobre Job, que no, que yo no hice nada malo. Job rascándose la espalda. Con el tizón, no, yo no hice nada malo, es que yo no entiendo por qué dice que yo no hice nada malo. Porque esa era la cultura les había enseñado a ensalzar el error, porque la ley en sí, para eso estaba, para decir que era pecado y que era no. Recuerdan también a Pablo diciéndolo, pero vemos aquí que Jesús no se va a quedar en ese tema. Jesús se va a ir más allá y va a demostrar esas buenas obras para las cuales Él fue preparado de antemano, ¿no? Para las cuales Él había venido a este mundo. Y pasamos entonces al verso 6, ¿verdad? Así es, sí, es que voy leyendo unos comentarios que van poniendo aquí, ¿no? Dice, amén, independientemente por lo que haya sido, Jesús está dispuesto a dar gracia siempre. Él nos ayuda a poder mirar con amor y misericordia. Así es. Gracias, Romina Janet.
gracias. Bendiciones y saludos hasta allá donde nos estés escuchando. Y tenemos otro comentario, dice, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Es pura anécdota, de hecho. Entonces, tenemos esta situación en la que Jesús hace referencia a que discípulos no se olviden a qué están llamados. Sí. No se olviden a qué están llamados. Y enseguida, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Les pone el ejemplo. Dicho esto, una vez que habló, actuó. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto es algo increíble porque esto está haciendo a la vista de los discípulos, ¿sí? Ellos han visto que Jesús sana al leproso abrazándolo, ellos han visto, 3 de ellos han visto cómo ha resucitado, ha revivido de nuevo a personas. Ellos son conscientes de la forma y la multiforma en la que Jesús puede llegar a hacer un milagro. Ellos fueron testigos, de cómo un soldado romano le dijo, no, por más, no tienes que ir, solamente dilo con la palabra y acontecerá. Pero lo increíble de este milagro es la manera, porque para todos los que hemos leído quizás por primera o no sé cuántas veces hayas podido leer esto antes, tú dices, ¿con saliva? De todo lo que pudo haber usado Jesús para sanar. No había alguien con una botellita de agua, no había alguien que tuviera ahí a la mano en su cantinflora un poquito de agua, no. Pero ¿por qué saliva? Y ahí te va la explicación. La saliva en ese tiempo, culturalmente hablando, de hecho, de verdad creían que se creía que tenía propiedades curativas. Te voy a citar personas, Tácito, Plinio y Persio, que hicieron escritos para ese tiempo, ¿verdad? Y lo documentaron, donde la gente de verdad tenía la idea de que la saliva podía curar enfermedades y que podía hacer cosas en la piel, en el cuerpo. No cualquier saliva. Por ejemplo, la saliva antes del desayuno. O sea, la saliva de la mañana. Así que si tú tienes a tu pareja, no le resistas ese beso de la mañana que todavía no se ha lavado los dientes. No te preocupes, esa es la saliva más pura y más efectiva. No, gracias. Y se hacía para tratamientos de problemas en los ojos, para tratamientos incluso también para problemas en las cuestiones del mal de ojo. O sea, se cita inclusive estos escritores de la época antigua documentan que inclusive una abuela o una abuela sabia Ajá. entendía que ponerle saliva al bebé en la parte de la frente y en los labios quitaba el mal de ojo. Entonces, en aquel tiempo la saliva para la gente era común entender que había una forma buena en el uso de ello, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, si la saliva tenía propiedades curativas, si la saliva tenía propiedades curativas, si era normal usar la saliva, ¿por qué fue tan escandaloso el milagro? ¿Por qué fue tan escandaloso esto? Aquí Jesús está usando un poder creativo, ¿no? El poder creativo que solo Dios tiene, manifestando su deidad, pero está usando la materia prima también, porque el lodo se forma a través de la tierra, de la tierra. Sí, dice que hizo barro. Entiéndase que para hacer barro tú necesitas una cierta característica de sedimento. Mira, yo soy ingeniero, somos ingenieros petroleros, nos enseñan acerca de las rocas y no es lo mismo el barro que utilizas, porque tú para poder hacer barro tú necesitas arcilla, y la arcilla no es cualquier tipo de roca. Entiendo yo que el piso donde Jesús se encontraba era un piso arcilloso, pero él, más que hacer el barro, él lo que está haciendo es demostrando una de las cualidades para conectar uno de las profecías que se hablaba acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos textos acerca de la referencia de lo que iba a ser el Mesías cuando él estuviera aquí en la tierra, una de ellas es lo que menciona, por ejemplo, Isaías. Dice, él abrirá los ojos de los ciegos. Bien, y entonces, 2 veces lo menciona en el capítulo 42 y en el capítulo 35. Entonces, aquí lo importante es, no solamente está haciendo barro,
barro. No solamente está creando a partir de este acto, sino que está haciendo una referencia a algo que Dios hizo directamente en Génesis capítulo 2, porque Dios utiliza el polvo de la tierra como materia prima para formar al hombre, pero ese hombre formado no tenía vida en sí. Fue hasta que Dios sopló aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces aquí Él está haciendo, y porque es el Señor Jesús, sabe perfectamente lo que hace, está haciendo un acto no solamente profético, sino también mesiánico para validar lo que Él es en esta tierra, pero no lo está anunciando al mundo, no lo está haciendo de manera en la que hay un escenario grandísimo, no lo está haciendo a la vista de un tumulto, lo está haciendo a la vista de sus discípulos y de la gente que de alguna manera está entre curioseando y viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, este hombre recibe una instrucción. Ve al estanque de Siloé. Curiosamente, Siloé también es llamado el enviado. El nombre tiene su razón de ser, y porque fue incluso, tú me lo comentabas en la mañana, ¿no? Sí, lo que pasa es que Siloé se vino a convertir un receptáculo de aguas para poderlas trasladar hacia el templo. En algún momento Siloé se convirtió como ese canal, o eran unos túneles que conducían el agua. Entonces esta palabra en realidad hace referencia a que esas aguas son enviadas. ¿Y a dónde eran enviadas? Al templo. Entonces, eran aguas que constantemente fluían. No era nada más un simple estanque que se llenaba por lluvia o se llenaba por algún medio fluvial. Era porque venían precisamente de una fuente llamada la Virgen. Mira, pues. Sí, entonces este era como que un mecanismo que conectaba de manera para conducir agua al templo, pero él lo manda a lavarse los ojos, y aquí es algo importante que debemos de tener muy en cuenta, porque esta es otra de las cuestiones que también rayan en la mentira, por así decirlo, de lo que es verdaderamente la religión. La religión te dice, mira, es que esta agua bendita te va a quitar esa ceguera. Es que esta agua traída del río Jordán de Jerusalén. Es que mira, traemos el manto de Israel donde Jesús ahí se bautizó, y vamos a meternos debajo de ese manto para que la bendición fluya. O sea, aquí Jesús no le va a atribuir en ningún momento a que es por causa del agua que el muchacho va a recibir su sanidad. No es el agua. Tampoco es el hecho de que el hombre haya pasado 2, 3, 5, 10 minutos con el barro en los ojos. No es el estanque. No es el estanque. No es la instrucción. Exacto. Recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos, este hombre ha nacido con un propósito, no solamente por causa del pecado, porque el pecado, Jesús no está diciendo que eso no es real, es real. O sea, hay una paga por el pecado, pero lo que Jesús está diciendo es que este hombre hoy va a ser instrumento para glorificar a Dios, pero el mecanismo en el que Jesús está obrando este milagro son señales directas para el que entiende en ese entonces ¿qué significa la venida del Mesías? Mira, pues. ¿Sí? Entonces, él está dejando un mensaje, está dejando como migajas, pues, para que la gente entienda, porque él lo sabe. Y es que va a pasar lo siguiente, cuando él regresa de la fuente, ¿qué pasa? Él regresa viendo. Y eso es lo sorprendente, decimos, pero mira lo que dice el verso 8. Dice. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaban? Unos decían, sí, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy. Y eso es increíble, porque
también nos deja ver la incredulidad y la duda que la gente puede tener. Puede que tengas algo diferente, puede tener que ya hablas diferente, tuviste un encuentro con Jesús en algún momento de tu vida, pero los más cercanos van a ser los más escépticos. Todavía van a tener como en tela de juicio los motivos, las razones y el por qué estás cambiando o qué fue lo que pasó, como que no, como que sí, porque eso era lo que realmente estaban teniendo dudas de si él era claro, o no. porque, o sea, de entrada imagínate la alegría de este hombre cuando se unta agua y se quita ese barro que tiene en los ojos y de repente cuando abre sus ojos empieza a ver la claridad, empieza a ver la luz, empieza a ver sus manos, se da cuenta el color de su piel, se da cuenta el color del agua que no tiene color, Porque, se da cuenta. Antes sus otros sentidos habían estado agudizados. Exacto. Él podía escuchar quizás a la perfección, a través del tacto, podía tener contacto con otras personas, pero por primera vez, desde quién sabe cuántos años tiene, ¿verdad? Pero por primera vez está experimentando que sus ojos, vean, están siendo abiertos, todo es nuevo para él, todo es cautivador para él. Todo es identificable. Ahora puede notar cómo es el sonido de un pájaro, puede notar cómo es el galope de un caballo, puede notar el color de una naranja, el color de una manzana. Si una persona olía particularmente especial, ahora sabe de dónde provenía todo. ese olor. Y él está regresando al lugar en donde estaba, o sea, porque dice que vuelve. Vuelve, exacto, vuelve y te imaginas la impresión, pero aquí hay algo muy importante que debemos de resaltar. Es a la gente que conoce que este chico, este muchacho, esta persona es familiar para ellos, porque dice que son sus vecinos, dice que son gente que le conocía, que sabía que era el que mendigaba, o sea que lo tenía identificado. Eran personas en donde él se ponía a mendigar y si son sus vecinos, probablemente él vivía cerca de esa zona. Hace rato que platicábamos, decíamos, algo físicamente tuvo que haber cambiado. Si él quizás no tenía las cuencas de los ojos, bueno, quizás ahora ya las tiene y que diga, ya tiene la córnea, ya tiene todo, ¿no? ¿Cómo me dijiste? El ocular. Pero imaginemos que lo que cambia es también la manera en que ahora a él ahora se transmite a las personas, porque si antes en su condición de mendigo, en su condición de vulnerable, un ciego que depende de que alguien lo lleve, lo traiga o a sus propios medios llegaba quizás a ese lugar a mendigar, ahora es una persona diferente, porque ahora está asombrado de lo que puede ver y te puedes imaginar el rostro de esa persona, ya no está apesumbrado, dolido, triste, ahora está feliz, contento, hay algo diferente, porque acaba de suceder que tuvo un encuentro con Jesús y que Jesús transformó su vida para siempre, porque ahora no es más el ciego, ahora es el que ve, ahora es el que mira, y eso es sorprendente. Hay una alegría en conjunta, porque la gente está en shock, o sea, la gente dice, sí es él, habla como él, o sea, mudo no era, habla como él, tiene la misma estatura, pero hay algo distinto en su rostro. Y probablemente eso es lo que esperamos que pase en la vida de las personas que tengan un encuentro con Jesús. Eso es lo que se espera que pase, que algo suceda, que la gente alrededor lo pueda lo pueda constatar, lo pueda sentir, lo pueda ver, aunque tengan dudas, aunque no sepan realmente qué fue lo que pasó, algo sucedió. Y es que este es el punto en el cual a lo mejor tú que me escuchas por primera vez, a lo mejor tú que vas a escuchar este video en YouTube en algún tiempo determinado y estás en una situación en donde tú crees que no hay solución para ti. Este muchacho verdaderamente, la religión no le había ofrecido una solución. La única solución que le pudo haber ofrecido es haberle dicho, mira,
aquí la profecía dice que el Mesías, y le leían Isaías 35:5, decía, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. O sea, esa era una de las profecías, de una de las profecías que el Mesías iba a hacer. Entonces, si yo soy ciego, yo diría, Mesías, o sea que hay una posibilidad para mí, hay una pequeña, que en la vida en la que yo viva, conozca al Mesías, igual y soy yo aquel hombre que va a abrir los ojos, pero igual y no. Imagínate, vivir con esa situación. Hoy a ti te digo, amigo, amiga que me estás escuchando, en tu necesidad, en tu desafío de buscar y encontrar un milagro donde no hay esperanza humana, pero sí hay esperanza divina, ten la certeza que Dios llegará a su tiempo. Sí es. Dios llegará a obrar en ese milagro que a lo mejor no necesitas más que confiar en Dios y en su palabra, de que Él lo hará. Este muchacho probablemente tuvo las preguntas que tú y yo tendríamos si fuéramos ciegos. Porque a mí, ¿por qué nací así? ¿Qué hice para merecer esta vida? Porque toda su vida iba a estar condenado a mendigar. Pero ahora esas preguntas han sido contestadas. Todas esas preguntas que él tenía. ¿Te apiadas de mí, Señor? ¿Tienes compasión de mí? ¿Hay algo que yo tenga que hacer en esta vida más que solamente mendigar? Sí, sí la hay, y la respuesta llegó a su tiempo, y hay un júbilo, o sea, hay impacto, hay de todo, hay duda, o sea, imagínate, los vecinos están alegres, o sea, están contentos, están dudosos, y la pregunta que ellos hacen es, oye, pero ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo se te abrieron los ojos? A lo que él responde, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y le preguntaron, ¿y dónde está él? Y él dijo, no sé. Lo primero que queremos destacar de todo eso es que esta persona centró todo en Jesús. Esta persona le preguntaron, ¿cómo te sucedió? Él contó todo, fue el testificador estrella. Dijo quién, dijo qué y mostró el resultado. Y creo que el simple hecho de no darle mayor énfasis a él es que fue en el estanque de Siloé, es que fue porque untó lodo. No, él simplemente dijo, él hizo esto, pero no atribuyéndole al método, sino Jesús es el que lo hizo. Y la gente obviamente luego quería saber, pero ¿y quién? ¿Dónde está? Y él dice, no, pues no sé, se perdió de su vista. Jesús no se quedó ahí como para hacer sí, aquí estoy y voy a seguir haciendo milagros. Algo de más estaba haciendo Jesús, ¿no? Aquí también otra cosa importante es que muchos de los que nunca han experimentado una realidad de Jesucristo, somos como el ciego. Me hablan de Jesús. Es más, Jesús en el momento en el que conoce a este ciego, yo entiendo que Jesús le dijo por su nombre, hola, soy Jesús, el saludo, shalom, ¿verdad? O alguien Jesús. Más también. Y permíteme, o sea, hubo una conversación con él, porque él reconoce el nombre de quien le ayuda, porque aquí dice, fue Jesús. Dice, ¿quién te abrió los ojos? Y él dice, ¿el hombre? No, me puso lodo sobre los ojos, pero él menciona el nombre. Ajá. Aquel hombre que se llama Jesús, claro, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Todo lo centró en Jesús. No es el método. Sí, pero a lo que voy es esto, pues nosotros llegamos al punto en el que no necesitamos verle para saber de él. Ya. No necesitamos conocerle cara a cara. Muchas de las peticiones de un ateo, de un agnóstico, es hasta que yo no vea a Jesús cara a cara, no voy a creer en él. Porque si dicen que resucitó, entonces, ¿por qué no se aparece en este momento? Pero estamos hablando de que en esta situación, este hombre pudo haber dicho, ¿qué hace, Señor? Déjeme en paz. ¿Para qué me manda a lavarme? ¿Por qué este muchacho tenía la consideración de obedecer esa voz? No, porque todo estaba en la manera en la que esas palabras llegaron a su corazón.
La forma en la que Jesús se acerca siempre a nosotros es con una compasión, es con un tacto, es con un deseo de acercarse para demostrar que Él tiene el suficiente poder, Él tiene el suficiente amor para quitar de en medio nuestra necesidad. Y aunque no le veamos, y aunque no sepamos a ciencia cierta cómo es Él físicamente, de qué manera es, su palabra nos basta para vivir por Él. Su palabra nos es suficiente para conocerle y para buscar en Él la respuesta a nuestros problemas. Eso fue lo que hizo Él, porque cuando se le unta el lodo, cuando se le unta el barro, Él no tiene todavía la capacidad de reconocer un rostro. No sabe cómo es, sabe el nombre, entiende que hay unas instrucciones a seguir, entiende que hay alguien con una voz cálida, amorosa, afectiva, cercana, que quiere ayudarle y que por esa razón se mueve a hacerlo. Jesús no le garantizó que iba a ver. Jesús no le dijo, si te lavas vas a ver, si vas acá vas a recuperar tu vista. No, Jesús lo único que hizo fue un acto que Él conscientemente aceptó y dijo, voy a seguir esta instrucción. Esta voz que me está pidiendo que vaya y me lave. A ver qué pasa. Esa es la parte en la que nosotros debemos de comprender que Jesucristo se nos ha revelado a nosotros y Dios lo ha revelado, como dice la palabra, a través de las Escrituras. Todo lo que necesitamos saber de Cristo están en las Escrituras, están ahí plasmadas para que tú y yo conozcamos quién es Dios y cómo es Cristo y cómo es el reflejo del Hijo de Dios. Por eso las personas que posterior a esto tienen manifestaciones espirituales y tienen sueños y ven a Jesús o ven sus pies o qué sé yo, no es que se vaya a poner en tela de juicio si la visión es cierta o no, sino que son las manifestaciones. Tal vez Dios permitió que la tuvieras con un propósito, pero siempre estas manifestaciones o estas cosas asombrosas que suceden, sobrenaturales, tienen que estar forzosamente apegadas a la Escritura. Que el Cristo que se te aparece en los sueños es el mismo Cristo que está siendo predicado, ¿no? A través de la palabra, usando el mismo lenguaje que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesús, que está escrito en sus evangelios, que dan testimonio de él. De hecho, eso es una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, que el Espíritu de Dios daría testimonio de Jesucristo. Entonces, muchas de las manifestaciones, cuando tengamos este tipo de cosas, debemos de ponerla a la luz de la palabra para que podamos diferenciar de que no sea un engaño y que no sea producto de una indigestión, sino que es un mensaje que Dios quiere darnos con un propósito eterno. Sí, porque lo peor que podemos hacer es vender barro que quita la vista. Y vender agua del Siloé como un método milagroso. Aquí hay ciertas características que se están llevando a cabo y ciertos criterios que se están tomando en cuenta para que el milagro sea consumado. Y este milagro, como todos los milagros en esa época, delante de la cultura judía y delante de la religión judía, todos esos milagros tenían que darse a conocer. Bien. Había una orden por parte de los maestros religiosos que si alguien experimentaba o presenciaba un milagro, se diera a conocer a la sinagoga más próxima, a los maestros religiosos encargados de aquella área. Y eso fue lo que hicieron. En el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos, esto se está poniendo bueno, no te despegues, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ya entendemos por qué viene el enojo. Mira que la Biblia no se equivoca en dejar en claro en decir, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Eso nos hacía pensar a nosotros dos, bueno, quizás para cuando llevan al muchacho con los fariseos, pues ya no era el día de reposo. Por eso está haciendo la referencia como que era algo que había pasado. Sí, aquí, ¿no? Aquí hay dos aspectos. Puede que no haya sido el mismo día que lo llevaron, sino que unos días después. Así es. Que de alguna manera dijeron, esto hay que darlo a conocer. O sea, aquí hay un milagro. Hasta yo pudiera atreverme a decir, querían constatar, dejaron pasar días para constatar que verdaderamente estaba viendo, ¿no? Pero esas son suposiciones mías. Esas son suposiciones tuyas. No dice si fue el mismo día o no
no dice si fue otros días. El punto aquí es que no lo llevaron a los fariseos a modo de decir, hey, aquí hay un creyente de Jesús. No. Era para atestiguar que había ocurrido un milagro. Entonces, lo llevan a los fariseos y lo primero que preguntan los fariseos es, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dice, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, ¿por qué no guarda el día de reposo? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y aquí es donde queremos poner la primera reacción farisaica. ¿Cuál es la primera reacción? Que desacredita todo lo que puede provenir de Dios. Es decir, que va a poner en tela de juicio lo que sí es de Dios y lo que no. Este es el legalismo. Esto es lo que te puede perjudicar cuando hay legalismo en tu vida, cuando nos volvemos muy legalistas. Recuerda que la primer desacreditación que están haciendo estos fariseos es, ¿qué dices que te hizo, joven? A ver, ¿cómo está la cosa? A ver. No menciona quién fue, sino nada más dice, me puso lodo en los ojos, ¿verdad? Me lavé y veo. Pero ellos ya saben de quién está hablando, porque lo están mencionando, ¿verdad? Pero lo primero es, dame una cosa por la cual yo desacredite esto que hiciste. Y la manera en la que ellos quieren desacreditar es, aquí hay algo que no está de acuerdo a nuestras leyes. Aquí hay un quebrantamiento del sábado. ¿Por qué a Jesús lo estaban acusando en ese momento de quebrantar el sábado? Por tres cosas. La primera era que estaba prohibido estrictamente que en día sábado tú amasaras. Y Jesús, cuando este muchacho dice que hizo lodo, hace referencia al contacto del agua con la tierra, ¿no? Específicamente a lo que hace, por ejemplo, un alfarero, que es tomar tierra, tomar agua, mezclarla y amasar. Entonces ya teníamos el primer pecado que Jesús hizo contra la ley. El segundo pecado que había hecho contra la ley era que tú no podías sanar a alguien salvo que estuviera en peligro de muerte. Aquí el ciego no estaba en peligro de muerte. ¿Cómo se atrevió Jesús a sanar a un ciego si el ciego no estaba pidiendo ayuda, no estaba su vida en riesgo? Claro. Estaba prohibido sanar en sábado. Pudo haberlo sanado al día siguiente. ¿Qué le costaba? Pero no, Jesús quería quebrantar el sábado. Ese era el pensamiento de legalista. O sea, de construir una historia en función a, dime lo que acabas de recibir, pero en función a qué cosa es lo malo de esto que te acaba de suceder. Entonces no importaba si el muchacho estaba viendo, si toda su vida había sido ciego, no importaba cuánto había sufrido, no importaba las situaciones que había pasado, no me importa si ya ves, eso no es lo importante. Lo importante es aquí que la manera en que lo recibiste o por quién lo recibiste no viene de Dios. Y como no viene de Dios, y como soy legalista, y como soy fariseo, entonces no me importa, no quiero saber más, por así decirlo, no me importa, no te voy a dar el crédito. Ya con esto desacreditamos a Jesús diciendo, este hombre no procede de Dios. Y aquí va escalando cada vez más la manifestación de lo que hay en el corazón de estos hombres que están abrumados totalmente de su pensamiento cerrado, su pensamiento cuadrado de lo que están viendo delante de sus ojos. Porque aquí ellos dicen, para empezar, para nosotros este hombre no es de Dios. Este hombre, ¿quién sabe de dónde viene? Este hombre quebranta el mandamiento de Moisés y por lo tanto queda desacreditado. Esto no es ni un milagro ni nada. No puede provenir de Dios. Pero de repente los mismos que están ahí, los mismos integrantes de esa sinagoga, de esos fariseos, también hacen una pregunta, pero si fuera pecador, entonces ¿por qué realiza estas señales? Y eso es lo que causa una disensión entre ellos, lo que nos hace ver que hay gente dentro de la misma congregación que puede no estar de acuerdo del todo con lo que se esté diciendo o con lo que se esté enseñando o con lo que se esté hablando. Y no por eso tiene que haber un conflicto de intereses y no por eso tiene que haber un señalamiento de esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Ahora, el problema es que aquí tienes un alma nueva. Líder, aquí tienes un alma nueva que
toda su vida ha pasado ajeno a las cuestiones teológicas, a las cuestiones de la ley, a las cuestiones, es más, tú has enseñado que su enfermedad es por causa de un pecado, y tú has enseñado que lo que estaba mal en él era consecuencia probablemente de algo que había hecho o había vivido. Entonces, el punto aquí es que en lugar de tener compasión, en lugar de buscar el lado en el cual la persona está experimentando esa realidad en su vida, porque es una realidad, está viendo, no te es suficiente ese testimonio, no te es suficiente esa señal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que le los vuelven fariseos... a hacer la pregunta. En el verso siguiente dice, entonces le volvieron a decir, producto de esta disensión, pues le vuelven a decir al ciego, a ver, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, pues es profeta. ¿Que es profeta? No, pero es que este muchacho me encanta, porque tiene todo el carácter y todo el temple para sostener, aun cuando tiene en contra a estos fariseos, a estos líderes religiosos, a los rabinos, cuando tiene en contra a todas las personas, él se mantiene firme y dice, fue él. Y yo pienso de él que es profeta. ¿Por qué no dijo Mesías? El Mesías? O tú dirás, bueno, pero ¿por qué no dijo Jesús, el Hijo de Dios? O quizás otra palabra. Y en eso queremos ser bien específicos. Para este momento de la historia, ya había corrido la voz en la gente de por ahí que estaba prohibido decir, y si alguien decía que Jesús era el Mesías, iban a ser expulsados. De hecho, tú decías hace rato, iban a ser excomulgados, ¿no? De la sinagoga o del templo, no los iban a dejar participar. Entonces, él hace la referencia a lo que conoce como la mayor autoridad dentro de este sistema que ustedes sí aceptan, el profeta, ¿no? Lo que pasa también es que recuerden que dentro de las enseñanzas de la sinagoga se utilizan precisamente las historias de los antiguos profetas, que es parte de lo que se le conoce el Talmud. Entonces, se enseñaba acerca de cómo identificas a un profeta. Se enseñaba cuáles son las señales de un profeta. Y las señales apuntaban de que así como Moisés fue profeta, y fue profeta para Faraón, también puedes encontrar que Elías fue profeta y hacía señales para demostrarlas ¿contra quién? Contra los profetas de Baal. Entonces, él acaba de recibir una señal que está escrita en el Antiguo Testamento, o sea, en sus creencias religiosas, y él la asocia diciendo, pues si él hizo esta clase de señal, si él hizo esta clase de milagro, lo único que puedo decir es que pues él es profeta. Él es y enviado, el profeta es un enviado de Dios. Así el profeta proviene de Dios. Alguien que solamente Dios puede levantar como llamado. Es alguien a quien Dios lo llama. Llamó a Samuel, llamó a Elías, llamó a Eliseo, llamó a Moisés, llamó a los profetas. Eran hombres que Dios llamaba directamente, ¿verdad? A ejercer esa parte de ser la voz de Dios para su pueblo. Juan el Bautista fue un profeta, pero estos hombres no reconocían a Juan ni tampoco reconocían el bautismo. Por eso más adelante Jesús los confronta y le dice, a ver, el bautismo de Juan, ¿era de Dios o no era de Dios? Y los agarra en curva y les saca lo miedoso, porque no querían decir que no era de Dios, porque si no se echaban encima al pueblo. Pero aquí hay algo muy importante. Aquí esta situación es que el hombre está siendo ya confrontado. No confrontado, sino que está siendo hay una actitud de intimidación, exactamente. Ya hay una intimidación de por medio para decir, a ver, te pongo una trampa para ver si tú con lo que vas a decir te enredas a ti mismo. Porque qué bonito es agarrar y decir, a ver, quiero que me digas tú para saber cómo enjuiciarte, para saber con qué marcar, con lo que tú digas, con tus propias palabras, atarte. Pero este muchacho agarró y se sostuvo y dijo, pues para mí es profeta. Porque proviene de Para Dios. mí sí viene de Dios. Para ustedes no, pero no me importa.
yo acabo de recibir mi milagro y yo no puedo negar la realidad de mi milagro, ¿no? ¿Sabes a qué me suena esto? Aquí hay muchas personas que solo escuchan para contender, que solamente te quieren oír, saca, habla, pero a ver en qué te encuentro para señalarte, para juzgarte, para decirte, fue por esto, hiciste mal aquí, pero en realidad no quieren escuchar para entender, solamente escuchan o te dejan hablar para que saques información o para ver en qué te vas a enredar, pero no hay ese corazón, como por ejemplo Jesús con sus discípulos, donde ellos le preguntan tan tranquilamente y sin tanto rodeo, Jesús les dice, no es que pecó este ni aquello, sino que, y les dice, no, es para la obra de Dios. Pero esto no se quedó ahí, es que los fariseos se quedaron con eso. El problema es que aquí hay disensión. Algunos empiezan como que a dudar de que Jesús era ¿Y si es? Acuérdate que ya dijimos que Jesús es del diablo. Acuérdate que dijimos que Jesús es de Belcebú. Es que ellos en realidad eso es lo que le achacaban a Jesús, y en una ocasión sí se atrevieron a decírselo de frente, tú expulsas demonios pero por el espíritu de Belcebú, porque esa era la idea que ellos tenían. La idea que ellos tenían es, esto no puede venir de Dios, este hombre no puede ser, porque no encaja en mi cajita, en mi cuadradito de legalismo, donde yo espero un Mesías que venga así. Y eso nos deja ver la mentalidad de legalista, donde no embonas, no encuadras, no checa con lo que yo pienso que debe ser de Dios. Y si hay algo que hemos aprendido acerca de Jesús, es que necesitamos renovar nuestra mente. No podemos seguir pensando como el mundo piensa, no podemos pensar como este siglo, decía el apóstol Pablo. No puedo encajar a Cristo en mi metodología sistemática teológica. Es más, no deberíamos de encajarlo en una postura teológica. Porque no podemos, no debo, no me permito. ¿Quién soy yo para limitar a Dios en ese sentido? Porque todo esto se está basando en una interpretación de ellos. Sí. Todo esto se está basando en la conceptualización de lo que para ellos es el Mesías, para lo que ellos es profeta, para lo que ellos es Y como no encaja en esa definición que yo tengo, lo rechazo. Exacto, lo rechazo. Lo niego. Y prohíbo que los demás lo tengan como por algo bueno. Y es este tipo de pastores, la verdad, que van a prohibir el no veas esto, no publiques esto, no hagas esto, aquí no allá, porque no encaja a lo que yo pienso que es de Dios. Claro, ese es el peligro, que muchas veces la denominación te va a prohibir, o el tipo de corriente teológica te va a decir, no, esto te contamina, no, esto es del diablo, no, esto no lo toques, no, esto no puedes acercarte porque vas a cargar te vas a llenar de demonios, ¿no? Te vas que a vas a hacer esto, te vas a contaminar. Pero volvemos aquí al punto. Aquí hay un alma que ha recuperado su vida, aquí hay un alma que ha recuperado propósito, aquí hay un alma que ha sido restituida de esa vida en la cual mendigaba y decía, ¿qué hice yo para merecer esto? Pues ahora es un instrumento de salvación y de confirmación para esta gente incrédula, dura y hostil, de mostrar que Dios trae entendimiento a los que, como dice la palabra, ¿no? A la gente que piensa, que se cree sabia, que se cree entendida, que se cree con la capacidad de su propio discernimiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el problema es que esta gente dice, ¿sabes qué? No te creo. No, aquí tú no eras ciego de nacimiento. Vamos a comprobar esto, ¿no? Vamos a comprobarlo. Y por eso es la segunda reacción de los fariseos. Prefieren negar el milagro, prefieren poner en tela de juicio y tacharlo de embustero y mentiroso, porque mandan a llamar a sus papás para corroborar que efectivamente era ciego. El problema es ese, ¿no? Que lo mandan a llamar a los padres, y mira la influencia que tenía esta gente. O sea, si esta gente decía, a ver, tráeme a Perenganito, a ver, lo quiero acá, órale, lo quiero ahorita me lo traes. Ve tú a saber si el señor estaba trabajando, ve tú a saber qué estaba haciendo la señora, pero era como, te habla el líder religioso, que vayas ahorita, allá tienen a tu chamaco, y le están preguntando, le están haciendo esto, pero ¿qué hizo? ¿Qué pasó? No sé, pero tú ve, y ahí ves a la mamá y al papá corriendo, sabiendo de que, ¿qué pasa? O sea, había
pavor por esta gente, había un temor porque esta gente le cayeras mal, había un miedo absoluto por tener la desaprobación de este tipo de líderes religiosos. Y le preguntan, no, a ver, dígame, ¿es verdad que su hijo nació ciego? O sea, pero intimidando, ¿verdad? ¿Cómo pues ve ahora? Y esto nos deja ver algo, que nosotros como líderes y pastores no debemos de tener una actitud que intimide a la gente. No debemos de tener una actitud que ponga peso en la gente de ¿me dices ahora o qué? No, debemos de tener una relación tal como Jesús la tenía con sus discípulos. Sencillo, no seamos como ellos, pues, no seamos como ellos en el sentido de que aquí ya no te importa, sinceramente, si tiene vista o no. Aquí la actitud de ellos es, a mí no me vas a ver la cara. A mí no me vas a ver la cara, a mí no me vas a tomar de tu juguete, no me vas a hacer perder mi tiempo. Aquí tú no vas a venir aquí tampoco a enseñarme ni a decir que lo que creo y lo que he creído durante tantos años, tú no me vas a venir a decir que lo cambie. ¿Sí? Porque aquí el muchacho acaba de decir, para mí es profeta, pero yo te acabo de reafirmar, para nosotros, y que te quede bien claro, para nosotros, él no viene de Dios, pero él está recibiendo el entendimiento de las cosas que están pasando. Entonces, cuando le preguntan, hacen la pregunta a sus padres, que si entonces, ¿cómo fue que ahora ve? Sus padres responden y le dicen, sabemos que este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, ¿quién le haya abierto los ojos? Nosotros no lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Pero ahí es el problema, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Aquí, mira, como familia, porque esto es esperanza para la familia, ¿no? No teología o sea, esperanza para la familia es un programa que busca enlazar nuestras familias más hacia Dios, que buscamos acercarnos más hacia Dios, precisamente comprendiendo un poco desde la perspectiva del corazón de Dios. Entonces, ¿por qué estos padres no defienden o no toman en cuenta lo que está ocurriendo? O sea, ¿qué está pasando? Yo aquí veo que Juan está narrando que ellos dijeron que no sabían qué había sido ni cómo había sucedido por temor, por miedo a el hombre, a la figura religiosa. Porque se les imponía esa figura, porque de cierta forma no querían ser excomulgados, no querían ser expulsados. Y escúchame, papá, que a lo mejor tú me estás oyendo, mamá, tú me estás oyendo, tú a lo mejor eres católica y tu hijo por alguna razón te traicionó, entre comillas, y se fue a la iglesia evangélica. Tú agarras y dices, no lo conozco, no lo quiero en mi vida, es más, lo desheredo, es más, no quiero nada de él. Pero tú estás viendo cambios, tú estás viendo que él está siendo transformado, tú estás viendo que él ha dejado la vida vaga y hay cambios sutiles aunque sea, pero tú sabes que a lo mejor no es en la manera y en el método que tú hubieses querido, pero por miedo al que dirán, por el miedo a la presión de la sociedad, de la religión, de lo que sea, tú no das crédito a quien tienes que dar crédito, pero tu hijo sí da crédito de quién es. Él dijo, Jesús me untó lodo y fui sano. Él me dijo que me fuera a lavar y para mí profeta es. Entonces, pero ellos estaban con miedo, con temor. No menospreciemos, papás, estos pequeños cambios que nuestros hijos pueden experimentar. Y si lo llevamos al otro plano, ¿cuántos padres de familia que ya son evangélicos o que están dentro de una, si sus hijos empiezan a tener cuestionamientos, ok, ¿por qué la razón de mi fe? Quiero entender, quiero saber, lo primero que sentimos es rechazo. ¿Por qué no crees como yo creo? ¿Por qué no tienes la fe que yo tengo? ¿Por qué no? Y tenemos
tenemos miedo a lo que el sistema religioso nos pueda hacer porque nuestro hijo no tiene el estándar que, por ejemplo, un hijo de pastor debe de tener, porque mi hijo que debería estar sirviendo en la alabanza no está sirviendo en la alabanza, porque mi hijo, es un ejemplo, ¿no? Cuando el miedo al sistema te oprime a tal forma de que tú quieres embonar a las cosas porque no quieres el rechazo del sistema, porque no te quieres ver comprometido y pues, no, pues es que no quiere nada con el Señor y ya me cansé y ya le dije y mejor nos hacemos para atrás, pero no nos involucramos a conocer, a saber, bueno, esto que mi hijo experimentó, esto que mi hijo está, este cuestionamiento que tiene mi hijo acerca de Jesús, déjalo que experimente acerca de Cristo, permítele conocer para que su fe esté cimentada en la verdad. Y si va a tener otra postura teológica, si va a tener otro pensamiento teológico, mientras esté aferrado a Cristo, no se va a perder de él. Porque nosotros estamos llamados como líderes, como personas que enseñan la palabra, también a tener en cuenta que Dios va a obrar según su voluntad. Dios va a obrar según lo que Él considere y a su plan y a su tiempo. Por desgracia, aquí estos padres tienen temor al hombre. Y sí, decía una frase por aquí, es justamente eso el legalismo, el temor al hombre y no el temor a Dios. Es correcto. Claro, aquí ellos seguramente estaban agradecidos con Jesús porque le devolvió la vida a su hijo, le devolvió la vista a su hijo. Claro. El problema es a la hora de dar testimonio, el problema es reconocer quién hizo la obra, el problema es darle gloria y honra a quien verdaderamente es el que es digno de darle la gloria y la honra. Así es. Y esa es la parte en la que la religión, tu legalismo puede ser que en lugar de darle la gloria a Cristo, se la des a una imagen. Tú en lugar de darle la gloria a Cristo, se la des a lo psicológico, a la consecuencia, a la tristeza. No, es que mira, como cayó en las drogas, ahí buscó de Dios. No, como lo dejó la novia, buscó de Dios. No, o sea, quiero que entiendas que todas estas cosas han obrado para un propósito mayor en la vida de las personas que se acerca a Cristo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que los papás dicen, zafo, a nosotros no nos metan en este asunto, ¿verdad? Y dice por aquí, no se deja cuestionar por miedo a perder el control. Exacto. Descansamos cuando soltamos el control y se lo entregamos a Dios. Dejar que Él haga como quiera y que Él se lleve la gloria. Exactamente. Esa es la idea. Dejar a Dios ser Dios. Ey. ¿Qué pasa? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron. Dejan ver la tercera reacción, porque ahora esta reacción es de intimidación y le podemos decir y control de narrativa. Di lo que yo quiero que digas. En el verso 24 es donde dice, pues entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué significa ese da gloria a Dios? Literalmente se puede traducir o se debería de traducir en otras versiones como júrame delante de Dios, júrame delante de Dios, porque nosotros sabemos y reconocemos que este hombre es pecador. O sea, le está diciendo, en verdad, te doy la última oportunidad para decirme que me estás diciendo la verdad, porque te pongo, literalmente es esta expresión, el juramento es, estás delante de la presencia de Dios y Dios está aquí en este momento. Dime, ¿es verdad o no es verdad que fuiste ciego de nacimiento? ¿Es verdad o no es verdad la manera en la que ese hombre que es pecador te sanó? Pero di la verdad de una vez. O sea, mira, es una manera de llevar a que Él diga lo que ellos quieren escuchar. Y ese es el punto. Los papás están en contra. Ahora resulta que los papás también están en el chanchullo, pero los papás tienen más miedo de que los excomulguen de la sinagoga que Cristo ha hecho en la vida de su hijo. ¿Y qué responde en el versículo 25?
a esta extorsión, a esta A manipulación. esta manita de puerco que le quieren hacer. Él dice, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A mí no me van a sacar mi gozo de por medio. Yo no voy a juzgar. Yo no voy a ser el que dictamine y determine si ese hombre es pecador o no. En eso, para eso están ustedes. Para eso están ustedes como maestros. Y esa es su responsabilidad. Si ustedes creen o se creen suficientemente santos para decir que este Jesús es pecador, pues allá ustedes. Yo lo que sé y lo que estoy viviendo en este momento es que yo era ciego, pero ahora veo. Y esa respuesta mantiene a ese corazón en fuego, encendido. A mí no me importa. Es más, me puedes amenazar de muerte, me puedes decir que soy... Es más, estoy preparado para lo peor. O sea, si mis papás no me van a proteger o no me van a defender, no me importa, porque yo estoy viviendo una realidad y mi realidad es que veo, mi realidad es que ahora tengo una vida nueva, mi realidad es que tengo la oportunidad de hacer lo que no había hecho o no podía hacer, y no pienso renunciar a eso, no pienso renunciar a la verdad. Este muchacho está agarrando un valor y una osadía, pero ellos también, los líderes religiosos, se están metiendo más profundo y más profundo. Porque después de ese verso viene por cuarta vez la pregunta. Se resisten a la verdad. Eso hace el legalista. ¿Pero qué preguntaron? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez de nuevo. Porque y él le responde. Se resisten a creerlo. Él pregunta, ellos preguntan de nuevo, pero ya, o sea, por primero fue, júramelo, pero júramelo. Y el otro, pues es que yo no sé si es pecador o no, yo solo sé que ya veo ahora. Se mantiene ahí y le dice, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él dice, ya les respondí, ya se los he dicho. ¿Qué no quieren oír? Ustedes no quieren oír. ¿Para qué se los repito otra vez? ¿Se quieren hacer ustedes sus discípulos? Y aquí es donde ahora él toma la iniciativa, él toma la ofensiva. Aquí ya no se trata de solamente agachar la cabeza y decir lo que usted diga. Sí, tiene razón. No fue así. Sí fue así. No, aquí él agarra y dice, a ver, momento. ¿De qué sirve que yo les repita si no me van a creer? Y yo no estoy mintiendo. Es más, me están acusando de falso y de mentiroso. Y él dice, ¿por qué tanto cuestionamiento? Se quieren hacer su discípulo. Pero ahora creo que ya sé por qué es la preguntadera y por qué no creen. La realidad es que quieren ser seguidores de él. Esto los enciende en ira por completo. Esto es algo que les causa agruras, porque ellos le injuriaron. ¿Sabes qué significa eso? Otras versiones dice que lo ultrajaron. Quiere decir que lo denigraron, lo subajaron, lo insultaron, lo escarnecieron, lo infamaron, lo recriminaron y abusaron con palabras. En este momento ellos se fueron con todo el carro encendido y le dice, tú eres su discípulo, nosotros discípulo de Moisés somos. ¿Te imaginas que el líder, el pastor agarre y empiece a qué? Empiece a ultrajarte, denigrarte, sobajarte, insultarte, incriminarte. Mira lo que provocó esta pregunta. ¿Acaso ustedes quieren ser sus discípulos? Esto desató el odio que tenían adentro. Esto desató la amargura que había en sus corazones. Esto provocó la irritación más grande, que hubo un menosprecio hacia este muchacho, que no los estaba ofendiendo, no dijo una sola palabra fuera de lugar, pero lo que dijo provocó tal ira y tal relación que tú te imaginas a un padre insultando y denostando, menospreciando en plena misa. O sea, imagínate un pastor agarrando, insultando y menospreciando en pleno servicio. Pero estos hombres, bajo esta máscara, bajo este fingimiento de creer en Dios y de seguir a Dios a rajatabla, y encendidos por el furor y el fuego que me consume por
proteger la verdad, por hacer la diferencia, por marcar un alto y decir, basta, ¿cómo te atreves a compararnos con semejante pecador? ¿Cómo te atreves a decirnos que somos discípulos suyos? Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Así que, por favor, ¿cómo te atreves a querernos comparar, ni siquiera juntar con esa chusma, ¿verdad? Lo que te demuestra es que el legalista ama más el pacto antiguo que la gracia. Y esa es la reacción del legalista. El legalista no puede dejar el pacto a un lado. El antiguo pacto no lo puede sacar de su doctrina. Tiene que haber un sacrificio de por medio, tiene que haber una oveja de por medio, tiene que haber una ofrenda de por medio, tiene que haber una manera de, a través de los méritos, a través de las acciones, de las obras, alcanzar la perfección hacia Cristo, pero no entiende que Cristo es la perfección de todas las cosas y que en Cristo está completamente toda obra, ofrenda, acción y fe, y todo es Cristo en la perfección de lo que es Él. Es por eso que para el legalista ningún ayuno va a ser suficiente. Para el legalista es no estás orando lo suficiente. Para el legalista es no alcanzas la santidad porque no estás haciendo los méritos que tienes que hacer, porque eso es lo que el antiguo pacto les enseñaba, que nadie era lo suficiente para Dios. Pero cuando vino Cristo, Él vino a suplirlo todo. Él dijo, consumado es. Ya no hay más pacto antiguo que tengamos que estar practicando, porque con un solo mandamiento quebrantado es como si hubiéramos quebrantado toda la ley. Tendríamos que estarnos cuidando de todo y por todo, y no es válido que ahora, para quienes estamos en la gracia, para ahora el tiempo que estemos viviendo, tengamos que volver a los rudimentos del antiguo pacto, porque decimos es que sombra, es que hay que aprender de ello, es sombra de lo que había de venir y ya vino, y es Jesucristo en plenitud. Por eso ahora toda la revelación, todas las cosas que queremos conocer, todas las cosas que podamos nosotros entender, ya están escritas en la palabra de Dios, porque están reveladas en Jesucristo. Así es. No hay más revelación, no hay más alumbramiento que Cristo y la cruz, Cristo y su crucifixión, Cristo y su entrega, para que nosotros vivamos ese camino que Él nos ha dejado. ¿Y cómo termina esta historia? Con esta frase célebre. Mira la clase de teología que les da este muchacho, sin ser erudito, sin recibir clases de un maestro como tal, sin ser este hombre letrado, ¿verdad? Un simple mendigo y pordiosero les contesta. Pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, y que a mí me haya abierto los ojos, pero sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Cierto? Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y entonces, ¿qué pasó? Le responden y le dicen, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¡Wow! Es que eso es lo increíble. Y le expulsaron. Y le expulsaron. Porque al final, no querían que nadie les enseñara realmente. Pero aquí a este hombre es lo que debemos aprender de él. Debemos aprender que por encima de la amenaza, por encima de la injuria, por encima de todas esas cosas que la posición de ellos les daba, y estaban acostumbrados a tratar así a la gente, a denostarla, a menospreciarla, a controlarla, a manipularla. Por encima de eso hay un hombre que está dispuesto a asumir la consecuencia. No me importa, pero yo tengo en claro el mensaje, yo tengo en claro lo que ha pasado conmigo, yo tengo en claro que era parte del propósito de un Mesías. Yo era el entendido. Ahora entiendo que durante todo este tiempo mis preguntas, todas esas cosas, todas esas cuestiones que yo le hice a Dios, eran escuchadas por Dios, porque un día vendría
el profeta, más bien aquel que iba a abrir los ojos de los ciegos para ser escuchado por Dios y para moverse en función a lo que Dios había querido. Él entendió de propósito, él entendió que Jesús venía de Dios, él entendió que era profeta, él entendió que era Mesías, que no había ni un solo profeta que había sanado un ciego de nacimiento, pero este me sanó a mí, que era uno de ellos. Entonces yo sé perfectamente a estas alturas quién fue el que me sanó, y no me importa si tú lo crees o no, no me importa si voy a pertenecer a esta sinagoga. Pero te he dicho la verdad y con esa verdad me mantengo firme. Y ellos responden, tú naciste de todo en pecado, ¿qué nos vas a enseñar? Es que eso te... Cerrado el cuadro. El orgullo con el que se movían y la manera en que ellos no estaban dispuestos a aceptar un cambio, no estaban dispuestos a decir, no, es que me equivoqué, perdón, ups. No, al contrario, estos son los hombres que llevan hasta la crucifixión a Jesús. Estos son los hombres que detrás de todo esto, estos eran los indicios, ¿no? Y dime. Y ya al final de cuentas, Jesús se entera que es expulsado este hombre. Y dice el versículo 35 al 38, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. ¡Wow! Esta es la historia que hace ver que Jesús muestra que en todo momento había en él una disposición, había en él una compasión para conocerle, un deseo para profundizar más allá. A pesar de que haya sido expulsado de la sinagoga, menospreciado por los líderes religiosos, viene Jesús, lo busca de nueva cuenta, es Jesús acercándose de nueva cuenta para darse a conocer a plenitud. Habías oído mi voz, habías recibido algo de mí, habías escuchado mis instrucciones, pero ahora me doy a conocer a ti. Ahora soy yo claramente, y esa es la promesa de Dios para todos nosotros, que si creemos en Él y si verdaderamente confiamos y ponemos nuestro corazón en Él, un día le veremos cara a cara. Y dice su palabra que arrojaremos nuestras coronas delante de Él. Dice que un día le adoraremos, un día le veremos tal cual es y conoceremos la grandeza, la belleza de Cristo nuestro Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que termina diciendo el Señor: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús respondió: si fueras ciego no tendrías pecado, pero ahora porque dices vemos, tu pecado permanecerá. Pues está el dicho, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y la obstinación ante la realidad de lo que está pasando y de lo que Dios quiere hacer es una cuestión que tarde o temprano llegará juicio, llegará el dolor inevitable, porque los fariseos pensaron, ¿no?, que habían logrado callar la voz de Jesús a través de la crucifixión, pero lo que no se dieron cuenta es que estaban levantando a la iglesia que traería la transformación a este mundo. Y eso es al final lo que tanto procuraron conservar, lo que tanto procuraron retener, lo que tanto procuraron salvaguardar, al final terminó dejando y quedando en el abandono. Ándale. Y hoy en día tienes judíos que todavía consideran que es necesario volver a estas antiguas prácticas, que consideran que el Mesías no ha venido, no ven a Jesús como el Mesías, pero nosotros que le conocemos, o tú que tienes la oportunidad de conocer de Cristo y conocer su palabra y ahondar en ella, yo te invito a que experimentes esta realidad. Este ciego somos tú y yo.
Somos tú y yo que pasamos una vida con ceguera espiritual. No le conocemos, vivimos nuestra vida, pero con el paso del tiempo tenemos una oportunidad para conocerle. O a lo mejor dos, o a lo mejor han habido varias invitaciones para conocerle. Date el tiempo este año de conocer de Jesucristo. Él te promete quitar la religiosidad, quitar todo aquello que le estorbe para que tú puedas conocerle verdaderamente. Él quitó la religión de por medio. Él pasó por encima las leyes humanas. ¿Cuáles eran esas leyes humanas? Desde la perspectiva del ojo del líder religioso, desde la perspectiva del pensamiento humano. Esos mandamientos humanos, Jesús estuvo por encima de ellos. Y se le acusaba de que quebrantaba el sábado, se le acusaba de que hacía cosas fuera de la ley de Moisés, pero la realidad es que había un hombre llamado Jesús que nos demostraba el calor, el corazón y el amor de Dios para con su pueblo. Y ahora que nosotros creemos en Él, también somos hechos pueblo suyo para recibir de las bendiciones que Él ha preparado en esta vida. Y para conectar a otros, de alguna manera vamos a tener la oportunidad de servir a otros para que conozcan a Cristo, pero nunca hagas énfasis en la iglesia, en el sistema o en el momento o la forma en que esa persona va a llegar a Cristo. Hazlo llegar a Cristo a través de tu testimonio, hazlo llegar a Cristo a través de predicarle las buenas nuevas acerca de lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Nunca le pongas tanto énfasis al método. Es que no sé, tú no sabes si esa persona por escuchar una canción, por escuchar un sermón, por escuchar un podcast, por ver un video, no sabes de qué manera tus hijos van a venir al Señor, pero mantente orando en eso. Cristo, que seas tú quien libere, quien salve, quien restaure la vida de mi familiar. Recuerda, no se te olvide, este episodio estará disponible en la descripción. Puedes encontrar más episodios acerca del canal de Esperanza para la Familia en YouTube. Y queremos orar por ti, queremos recordar la importancia que tiene de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Ahí donde estás, solamente puedes acompañarme en la oración repitiendo después de mí: Señor Jesús, en este día, en medio de mi necesidad, clamo a ti. En medio de mi ceguera espiritual, necesito que tú abras mis ojos. Yo te pido en el nombre de Jesús que quites toda ceguera espiritual. Renuncio a todo ello que me impida ver con claridad. Yo te pido en el nombre de Jesús que pueda entender con claridad de la manera en la que este hombre también comprendió su propósito y comprendió lo que tú estabas haciendo en su vida. Así también permíteme hacer que sea en mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, no olvides suscribirte. Va a aparecer el botón de suscripción aquí o acá. Vas a encontrar otros episodios y pues no queda más que decir que siempre habrá esperanza para la familia. Dios te bendiga a todas las personas que estuvieron aquí conectadas. Wow, hubo bastantes comentarios. Muchas gracias, bendiciones. Ayúdanos a compartir este live. Saludos, nos mandaron saludos por acá. A ver, tenemos saludos desde Tabasco. Es que son un montón de comentarios también. Sí, tenemos por aquí algunos comentarios. Gracias a todos los que van a ver posteriormente esta transmisión o que van a hacérselos llegar. Gracias a todos, y si lo pueden compartir en sus redes estaremos también muy agradecidos. Esperemos que la transmisión haya estado bien, solo que acá, como hay mucho viento por la región, a veces la señal de internet falla, pero esto fue Esperanza para la Familia. Recuerda, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. No te pierdas el siguiente episodio de esta nueva temporada, la temporada 3, y vamos duro con el legalismo y con todo lo que no es de Dios. Dios te bendiga, nos vemos. Adiós.